Amén. Así que la semana pasada, estudiando soteriología, vimos de dónde proviene el término, ¿no? Es el término soteria, que significa salvación, y logia, que significa estudio. Entonces, al hablar de soteriología, estamos hablando del estudio de la salvación. Y es que en realidad esto es una de las doctrinas de la teología sistemática, la más importante dentro de las doctrinas de la teología sistemática, en la cual pues la estamos viendo también por medio de este módulo en el cual estamos hablando del discipulado, ¿no? Su esencia fue lo primero que hablamos. La salvación no es algo que lo vamos a obtener por lo que hagamos, en obras o por méritos que nosotros tengamos, o porque sencillamente quisiéramos. Es algo, obra de la gracia del Señor, ofrecido a toda la humanidad. Su propósito es precisamente la gloria, Señor, de que lo que Dios ha dado, lo que Dios ha hecho, pues precisamente todo esto también glorifique su nombre. Amén. Lo tercero, ¿qué pasó? La gracia común, ¿no? Qué importante este tema de la gracia común que vimos la semana pasada, pues hablando acerca de la gracia común, vemos cómo Dios inclusive utiliza situaciones, y como Dios utiliza inclusive a personas para hablarnos a cada uno de nosotros, para obrar también en medio de nuestras vidas, como Dios utiliza a nuestros padres, como Dios utiliza a nuestra conciencia. Amén. Eso es lo que vimos la semana pasada también por gracia común. También vimos lo que es elección. ¿Y qué es pues la elección? La elección es el acto soberano de Dios, mediante el cual antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo aquello a quienes Él en su gracia regenera, salva y santifica. Y pues en este punto nosotros nos vamos a personas que han sido clave, o podríamos decir así, han ejecutado un rol muy importante para que todo lo que Dios ha preparado pueda darse, ¿no? Imagínense cómo es la elección de Dios, y allí entra el tema de la soberanía del Señor, de cómo Él hace como Él quiere también con cada uno de nosotros, pues. Dice la Escritura que Él escogió, por ejemplo, a Jacob, y no quiso escogerlo a Saúl. En su soberanía, Él decidió no elegir aunque estaban dos gemelos en el mismo vientre, Él decidió elegir no al que salió primero, sino al que salió después. Y pues así es Dios, ¿no? Y Dios, a través de la Escritura, nosotros vemos cómo ha venido eligiendo a muchas personas para que lleven un rol importantísimo, para que así pueda haberse dado el plan de salvación para toda la humanidad. Pueda cumplirse lo que Dios le prometió desde el principio a la mujer, siendo que esta sería la que de su simiente saldría la raíz de la cual pisotearía la cabeza del enemigo y lo heriría en la cabeza, aunque éste le pueda herir en el calcañar. Vemos también lo que es la predestinación, ¿no? Y esto también es parte de la soberanía de Dios. Sin embargo, eso no quita el rol nuestro de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como la Escritura lo dice. Cada uno de nosotros tenemos un rol diferente. Cada uno de nosotros en esta vida tenemos un rol diferente. No podemos nosotros, quizá inclusive en algún momento, acusar a Dios que Dios ha sido injusto o cualquier otra cosa porque yo quería hacer algo y no lo soy y otra persona sí lo es, o porque yo tengo más tiempo en el evangelio y porque a mí Dios no me usa y Dios usa a la otra persona. Ahí hay dos cosas claves, ¿no? La primera es la soberanía de Dios, y la segunda también es el compromiso y la responsabilidad del creyente, ¿no? Pero dentro de la predestinación, Dios escoge.
que el uno sea en un área, en un rol, el otro pues trabaje en otro rol. Son cosas que entran dentro de la soberanía del Señor. Y Él sabe pues en dónde nos ubica a cada uno de nosotros. A veces hasta nos quejamos por el tiempo de Dios. Porque si yo veo otras personas que rapidito han empezado a servir al Señor y yo no? eh, Son cosas de la soberanía del Señor también, que a veces no entendemos, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad de buscar a Dios con temor y temblor, de permanecer siempre en su presencia. También hablamos sobre la reprobación, ¿no? Y es aquí que esta es la condición de los pecadores que Dios deja en su pecaminosidad, también llamada preterición. Hay personas a las cuales Dios las viene llamando, porque el hecho de que algunos sean reprobados no quiere decir que Dios no ha obrado en la vida de estas personas para que éstas puedan alcanzar la salvación. Dice la escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. En este tema nosotros no podemos decir, pues, Dios creó a alguien, hizo a una persona para enviarla al infierno. No, no es así. No es así. Dios provee medios. Dios va a proveer medios, pero asimismo, el que no quieran o rechacen a Dios, Dios sencillamente termina dejando que continúen en su pecaminosidad. Eso es llamado también preterición. Y vamos a hablar ahora, sí, ya entrando en esta segunda parte de soteriología, vamos a hablar en esta tarde acerca de el llamamiento. ¿Qué es entonces el llamamiento? Prestemos atención a lo que nos dice el texto en esta tarde. ¿Ven? El llamamiento. Dios llama de manera general a toda la humanidad por medio del Evangelio a que se arrepienta y crea. Y de manera especial e irresistible, Dios llama por medio de su Espíritu a sus escogidos para que pasen de muerte a vida y experimenten la conversión. Amén. Entonces, entendamos esta parte que es tan importante de la salvación, porque este tema que estamos viendo la semana pasada y está enfocado solamente en la salvación y en sus distintos y diferentes puntos, ¿no? Y ahora estamos hablando acerca de el llamamiento. Lo primero que tenemos que entender es que Dios llama de una manera general a toda la humanidad. No hay nadie, absolutamente nadie, que pise esta tierra sin que Dios no obre en su vida. Y Dios llama a toda la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Él ha amado a todo el mundo y ama a toda la humanidad. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios ha llamado a todos de una manera general, ¿no? Pero, asimismo, hace al que cree en él, al que se acerca a él, Dios trabaja con esa persona de una manera irresistible y por medio de su espíritu lo lleva a esa conversión que pase de muerte a vida. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 22, en el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿no? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Ahora mire también lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 8, en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, entendemos nosotros en este llamamiento que hay también una gran importancia. Y es que la gente preste atención al llamado de Dios. Porque Dios primeramente, la gente cree que Dios lo va a llamar para arreglarle el problema que tiene en la vida.
Es que y por eso muchos vienen a Dios por un interés, para que Dios me sane, para que Dios me devuelva a mi familia que la he perdido por causa de los vicios, el alcohol, la droga, qué sé yo, por causa del adulterio, la inmoralidad, la fornicación, no sé. Ya. Y la gente cree que Dios lo llama y lo primero que quiere es eso. Y Dios, lo primero que espera del hombre cuando Él lo llama, es que el hombre se arrepienta. Y lo segundo es que el hombre crea en Él. Dios nos llama a todos, en primer lugar, a arrepentirnos y en segundo lugar, a creer en su palabra. Cuando usted en primer lugar se arrepiente es porque usted reconoce que es un pecador. Nadie puede venir a Cristo sin arrepentimiento. Yo no puedo venir a Cristo y, Señor, me entrego a ti por mi familia, para que mi familia se salve. No, yo me entrego a Cristo por mí, para salvarme yo en primer lugar, porque reconozco que soy un pecador. Mi familia va a venir, sí, mi familia va a venir, pero no es que yo me pongo en un sacrificio para que ellos sean salvos, e inclusive sean salvos sin que ellos hagan nada. No, no es así. Primero tengo que venir yo, arrepentirme yo, reconocer mi pecado, luego creer en su palabra y por ende obedecerla, y es allí en donde luego Dios por medio de su Espíritu nos lleva a cada uno a pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Y por eso dice la Escritura que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay muchos que no han entendido el llamado de Dios. Hay muchos que no han entendido el llamado del Señor. Por eso se sienten indefinidos, no sé, como que sí quiero y como que no quiero. Como que a veces sí, como que a veces no. Como que por un ratito sí quiero buscar a Dios, pero no sé, luego como que algo falta en la iglesia o algo falta en el culto, qué sé yo. ¿Sabe qué es lo que falta? Falta arrepentimiento y creer en el creyente. Dios nos llama en primer lugar a arrepentirnos y a creer. Muchos son los llamados. Y dice que aquellos que han sido llamados, por eso dice Romanos 8:30, y aquellos que han escuchado, en otras palabras, a su llamado, dice la palabra del Señor, esos que escuchan el llamado, se arrepienten y creen, esto Dios los justifica. Y a los que justifica, a estos también glorifica. Y ya vamos para allá por ese punto. Amén. Vamos a continuar con el siguiente punto. Y es la regeneración. Entonces, el creyente es llamado por Dios. Dios lo llama. Dios lo llama al creyente. El creyente escucha la voz de su Señor y una vez que viene a Él, luego de haberse arrepentido y a su vez haber creído al Señor, empieza a ocurrir algo en el creyente. Eso se llama regeneración. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos, les voy a pedir su ayuda. Le voy a pedir a mi hermana Isabel Mendoza que me ayude leyendo el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Le voy a pedir a mi hermano David Arana que lea el libro de Tito, capítulo 3, el versículo 5. Le voy a pedir también a mi hermana Sara Pluas que lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. También le voy a pedir a mi hermana Sandra Vergara que lea Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 hasta el 20. Y a mi hermana Naida Manfales que lea Efesios, capítulo 2, versículo 10. Entonces, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una vez que soy llamado, me arrepiento y creo en el Señor, ¿sabe qué pasa? Empieza a ocurrir una obra, es una obra. Y al hablar de obra estamos hablando de un trabajo, algo que ya no lo hago yo, algo que lo hace Dios, porque yo le he creído, porque me he arrepentido, porque le he creído a su palabra, empiezo a obedecerla y empiezan a haber cambios. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí. Y esa obra de regeneración hace algo, imparte vida en primer lugar. Y lo segundo es que imparte naturaleza divina. Tenemos que entender algo. Al venir a Cristo, no es que sencillamente somos parte de una organización.
No es que sencillamente somos parte de una iglesia, somos parte de un grupito o cualquier otra cosa. No, al nosotros venir a Cristo, nosotros somos parte del reino de los cielos. Y al estar en Cristo, nosotros recibimos no solamente vida, sino que también recibimos la impartición por medio del Espíritu Santo de la naturaleza divina del Señor. Den lectura, por favor, al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, por favor. Y leemos la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido en el espíritu, espíritu es. Amén. Amén. Denle lectura, por favor, al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, escuchamos su llamado, venimos a Él, el Espíritu Santo empieza a impartir en nosotros vida y naturaleza. Hablando acerca de Nicodemo, el Señor le dice algo muy importante, y es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se podría expresar lo que es un nuevo nacimiento? Se puede expresar como regeneración, que es el tema que estamos viendo justamente en este momento dentro de esta rama tan importante de la salvación como es la soteriología. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Escuche bien, aquí hay dos diferencias que tenemos que notar. Lo que es carne, pero lo que es nacido ahora del Espíritu, o sea, es regenerado por medio del Espíritu Santo, es espíritu. ¿Qué quiere decir eso? La misma naturaleza divina del Señor en cada una de nuestras vidas. Lo que usted siente muchas veces cuando comete algo malo, cuando hace algo que no está bien, ¿sabe qué es eso? Es el mismo Espíritu Santo que ha impartido naturaleza divina sobre usted y sobre mí. Y a nosotros pecar de alguna forma, de alguna manera, al nosotros cometer ciertos errores, hacer algo mal, en ese momento el espíritu está siendo constrictado y por ende el mismo espíritu nos hace sentir que esa no es nuestra naturaleza. Ya nuestra naturaleza no está allá afuera. Usted se airó, ya, es verdad, pastor, me airé, pastor, de verdad que me salí de control. Sí, pero usted siente, si usted siente esa tristeza en su interior, no debía de haber hecho eso. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza divina está en su vida. Y eso mismo es lo que lo lleva al arrepentimiento. Por eso dice que nosotros fuimos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es por la misericordia, porque por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu hemos sido nosotros renovados. Den lectura, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén, pastor. Siendo renacidos no de simientas corruptibles, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra simiente? Esto ocurre algo.
Y esto es instantáneo y llevado a cabo a través de la palabra del Señor. Es así como viene este nuevo nacimiento a nuestras vidas. Y esto no es algo que se llevó a cabo por algo normal o algo natural. No es por sencillamente lo que me enseñó el pastor, porque aún el pastor también tiene una simiente corruptible y por ende tiene una tendencia también a tener errores, a tener faltas, a tener flaqueza. Por eso la simiente suya no es la de sencillamente un ser humano. La simiente suya y la simiente mía es una simiente incorruptible, la simiente del Señor, la simiente de la palabra de Dios, la cual es viva, la cual es eficaz y dice la Escritura, más cortante que toda espada de doble filo. Son siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que vive y permanece para siempre. Amén. De lectura, por favor, al libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Amén, pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Denle lectura, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. Dios le bendiga. Efesios 2:10. Porque somos hechaduras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, dice la Sagrada Escritura. Usted entiende bien lo que es desde el momento en que usted aceptó el llamado del Señor. Es Dios quien lo llamó, es Dios quien lo ha buscado y Dios quien está buscando a toda la humanidad para que venga al arrepentimiento. Somos hechura suya. Entonces usted viene a Él, dice la Sagrada Escritura, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y qué es lo que nosotros terminamos convirtiéndonos? Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué bueno es que usted y yo hayamos entendido el llamado del Señor. Y hoy en día estamos acá no por una casualidad, estamos acá porque escuchamos el llamado de Dios. ¿Por qué escuchamos ese llamado maravilloso del Señor a cada uno de nosotros? Y porque lo hemos escuchado tenemos que entender cuál es nuestra nueva naturaleza. Ahora que hemos sido regenerados, ya no somos sencillamente polvo nada más de esta tierra. No somos carne sencillamente tampoco. No, nosotros ahora somos hechura del Señor, tanto así que Dios nos considera a nosotros que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo por causa del Señor. Dice, en el cual tenéis de Dios y que no soy bueno. Usted entienda algo también en esta tarde. Usted no es suyo, sencillamente. Por eso cada una de las decisiones que nosotros tomemos, no debemos de tomarla como personas independientes. Es como personas que le pertenecemos a Dios, porque Él nos hizo. Por eso es importante entender todas estas cosas. Amén. Continuemos. Lo siguiente es la conversión. Entonces, lo primero es el llamamiento. Lo segundo es la regeneración. Somos llamados, luego somos regenerados por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora ocurre algo en nuestras vidas y es la llamada conversión en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos también. Quiero pedirle a mi hermana Lili Guerrero que lea el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Quiero pedirle a mi hermana Graciela Velasco que lea Mateo capítulo 27, versículo 57.
quiero pedirle a mi hermana Mónica Castro que lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. También a mi hermano Juan Gómez que lea Hechos, capítulo 15, versículo 3. Entonces, ¿qué es la conversión? Escuche bien. Es la decisión de una persona regenerada de arrepentirse de pecado y creer en el evangelio y abandonar la idolatría. Mateo capítulo 18, verso 3, por favor. (18:3) Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ahora denle lectura, por favor, al capítulo 27, en el versículo 57. Amén, pastor. La palabra de nuestro Padre la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hagamos una observación a estos dos pasajes bíblicos, ¿no? ¿Qué es la conversión? Es entonces la decisión, escuche bien, de una persona regenerada de arrepentirse de pecado y creer. Escúcheme bien. El estar en Cristo, recibir esa salvación gratuita, nos lleva a entender nuestro llamamiento, a ser regenerados por su Espíritu Santo y luego a convertirnos en una persona totalmente diferente. Pero todas estas cosas necesitan decisiones. Amén. Necesita. Y la conversión es una decisión. El Espíritu Santo va a hacer su obra en mí, va a trabajar en mí, va a trabajar en usted. Pero usted y yo tenemos que decidir como personas regeneradas, vivir como creyentes arrepentidos de pecado y creer en el evangelio y abandonar la idolatría. ¿Qué es entonces idolatría en este caso? Al hablar de idolatría, no estamos hablando solamente de tener una imagen, de poder nosotros tener alguna imagen de cartón, de arena, de cemento, de yeso, de madera. No, idolatría es precisamente la adoración a cualquier cosa o persona inclusive que no sea Dios. Cuando yo amo más o me importa más o me dedico más a cualquier otra cosa, dejando de lado a Dios, estoy cayendo en la llamada idolatría. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 18, en el versículo 3, el Señor dice: de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿qué es un niño? Un niño es dependiente de su padre, ¿sí o no? Un niño es dependiente de su padre. Un niño no toma decisiones por sí solo. Un niño es alguien que depende de su padre. Y por eso el Señor dice: si no os hacéis como niños, no van a poder ustedes entrar en el reino de los cielos. Y en el capítulo 27, el Señor dice algo también muy importante para darle énfasis a esta palabra. Y dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor a toda la compañía. ¿Estoy bien? No, estoy en el 27. 57, perdón, me equivoqué. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Quién era este hombre José de Arimatea? José de Arimatea era un discípulo secreto del Señor. Al igual que Nicodemo, él también tenía un lugar en la sinagoga, pero al escuchar a Jesús
Y al darse cuenta de lo que Jesús hablaba, se dio cuenta también de los errores que él tenía desde su teología. Él se dio cuenta de aquellos errores y empezó a volverse un discípulo secreto del Señor. Pero cuando Jesús es sepultado, este hombre viene de noche y toma su cuerpo y lo lleva al sepulcro que él tenía comprado, quizá para sí mismo, quizá para sus padres, para alguien. Porque si yo creo en Dios, tengo que también demostrarlo. Y si hay algo que me ha estado impidiendo hacerlo, pues tendré que dejarlo de lado. Amén. De lectura primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, por favor. ¿Alguien le ayude? Me olvidé, ¿a quién le tocaba? Hechos capítulo 15, versículo 3. Amén. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Amén. Primera Tesalonicenses, versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo es convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. Miren lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de los tesalonicenses. Hablando acá dice, ellos mismos cuentan de nosotros la que recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 3, por favor. Amén, pastor, bendiciones. Amén. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Amén. Observen ustedes algo que nos dejan ver estos dos pasajes bíblicos. Y es que el haber aceptado a Cristo, haber recibido el Espíritu Santo en su vida, haber recibido ese cambio en cada uno de estos hombres y mujeres de las cuales la Escritura nos habla, hombres y mujeres inclusive sin nombre, muchos de ellos, la mayoría, sin nombre, pero nos habla acerca de la conversión que había en ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo considerarme un creyente convertido y todavía estar teniendo algunas cosas que no quiero dejar, algunas cosas que no quiero cambiar. Cosas diferentes que tenga luchas internas, pero otra cosa son las cosas externas que tampoco las quiera dejar. Estaba leyendo un chiste que un hermano había dicho en algún momento, hermanos, estoy cambiando. Y qué bueno es que estoy cambiando progresivamente. Durante este mes he dejado de fumarme una cajetilla diaria y ahora solamente me fumo uno al día. ¿Usted cree que eso es conversión? No, no es cierto. No, es precisamente dejar esa idolatría. Y a veces como creyentes queremos todo, conocer a Dios, que Dios nos use, que haga tantas cosas, pero no queremos comprometernos con el Señor. Tenemos siempre ocupaciones, tenemos siempre distracciones en nuestras vidas y esas cosas no nos dejan comprometernos real y verdaderamente con el Señor. Una fe auténtica es una fe que lleva al creyente a una verdadera conversión. Es una verdadera fe. La fe pistis, desde el griego pistis, podríamos llamarle una fe mágica, de que Señor, yo tengo fe que me voy a levantar y me va a caer un saco de plata en el patio. Eso es la fe desde el griego pistis, una fe mágica en que, Señor, yo cierro los ojos y los abro y mis problemas se solucionaron. Y muchas veces
nos ha ocurrido que Dios nos sorprende, nos hace milagros en nuestra vida, se nos va el dolor y todo. Pero muchas personas inclinan su vida hacia que la fe solamente es algo que ocurra así de una manera sobrenatural. Pero desde la palabra hebrea, emuná, lo que significa fe es obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas ocurren cuando yo hago mi parte. Amén. Las cosas ocurren, las cosas acontecen, pero también van de acuerdo y van ligadas a mi obediencia. Hoy en día, mucha gente quiere a Dios, pero solamente lo que quiere es eso. Es esa parte en la cual Dios trabaja, en la cual Dios hace cosas sobrenaturales y nada más. Y no quiere de Dios el compromiso. Eso es algo con lo que viven luchando. Y es por eso que les cuesta volverse esas personas convertidas. Por eso es que les cuesta poder experimentar esa regeneración. Vamos a dar lectura a los siguientes pasajes bíblicos. Le voy a pedir a mi hermana Gisela Guerrero que le dé lectura a Marcos capítulo 1, versículo 15. A mi hermano pastor Hermes Sánchez que le dé lectura a Lucas capítulo 3, versículo 8. A mi hermana Wendy Calle también que dé lectura a Hechos capítulo 20, versículo 21. También a mi hermana Marlene Ayala que le dé lectura a Hechos 5, versículo 31. Y también a mi hermano David Arana que le dé lectura a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Entonces, el arrepentimiento bíblico implica cambios de mentalidad. No solamente mentalidad, sino también sentimientos. ¿Sabe qué significa arrepentimiento desde el griego metaneo? Significa precisamente cambiar la manera de pensar. Es eso. El arrepentimiento empieza por allí primero, porque a veces creemos que yo hice la oración hoy día, Señor, te recibo en mi corazón, le dije a Dios, perdóname por mis pecados, y mañana todo va a ser color de rosas. Y yo no he cambiado mi mentalidad. Mi mentalidad sigue siendo la misma. Y no es así. El arrepentimiento empieza por cambiar mi manera de pensar. Entonces, el verdadero arrepentimiento implica cambio de mentalidad, sentimientos y asimismo de conducta. Y la fe en Cristo para salvación conlleva conocimiento, consentimiento y confianza en el Evangelio. Lo uno es el arrepentimiento y lo otro es la fe. Son dos cosas que van de la mano. El arrepentimiento, que es lo que me lleva a tomar cambios, en primer lugar, en mi mente, y que eso va a reflejarse en mi conducta, pero luego viene la otra parte, y es la fe. Y esto tiene que ser convertido. Y al hablar de conversión estamos hablando de cambiar. Lo bueno tiene que volverse malo. Lo negativo se vuelve positivo. Amén. Arrepentimiento es dejar lo malo y caminar hacia lo bueno. Fe es dejar lo negativo y caminar hacia lo positivo en el Señor, hacia lo que Dios quiere que yo vaya. Y esa fe en Cristo me lleva a salvación. Me lleva a salvación y por ende esto necesita conocimiento, consentimiento y confianza en el Evangelio. Primero, conocer lo que Dios quiere. Segundo, consentirlo, o sea, yo consentirlo en mi interior y decidir hacerlo. Y lo siguiente es confianza de que sé que lo que hice no es algo malo y tengo que mantenerme aquí. Porque mucha gente a veces se aparta del Evangelio porque yo cambié, yo dejé esto, yo cambié todo esto, pero no vi lo que yo esperaba y por eso me salí. Hay que uno tener esa confianza en lo que Dios promete que va a hacer en nuestra vida. De lectura a Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor. Dios les bendiga. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. De lectura a Lucas capítulo 3, versículo 8, por favor.
Dios le bendiga, amado pastor, Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas en esta tarde. La palabra del Señor la leemos en el Trino Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? Amén. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 21, por favor. Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos. La palabra de Dios la haremos orando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vuélvale a dar lectura de nuevo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a entender la importancia de que para ser en realidad un creyente convertido, necesito arrepentirme y creer. Arrepentimiento y fe tienen que ir las dos cosas de la mano. Por eso, como leyó mi hermana en el libro de Marcos 1:15, el tiempo se ha acercado, dice el Señor. Y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, perdón. Y el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Porque imagínense, yo creo que arrepentimiento es solamente dejar de tomar o dejar el adulterio, dejar cualquier clase de pecado. Pero no tengo fe, no voy a experimentar la verdadera conversión. Entonces, el arrepentimiento y la fe son también responsabilidades que se deben de ejercer con perseverancia como regalos divinos. Hechos capítulo 5, versículo 31, por favor. Lecturamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Ahora dele por favor lectura a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Amén. La palabra del Señor dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Entonces, tanto arrepentirse como creer o tener fe son responsabilidades que nosotros debemos de ejercer. Y es que esta vida tienen que ir las dos cosas de la mano. Es algo que tenemos que usar a diario. Nuestro arrepentimiento para no volver hacia atrás. Y la fe tiene que ser también una responsabilidad que debemos de ejercer. Hay una parte que hace Dios, pero esta es la parte que nosotros hacemos. Vivir en ese cambio. Y lo segundo, creer siempre en que Dios va a hacer la obra, ¿no? Y hay que permanecer allí firmes con perseverancia. Porque al fin y al cabo, aún todas estas cosas también son parte de los regalos que Dios nos ha dado. También son un regalo divino, no es algo que nosotros lo creamos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted se arrepiente, usted se siente contrictado por el pecado porque Dios mismo obra en su vida. Y usted tiene fe porque la fe también es un don que Dios le ha dado. Entonces es algo que tenemos que mantenerlo en nuestra vida. Amén. Siguiente, la unión con Cristo. Tenemos aquí algunos pasajes bíblicos que leer nuevamente. Y quiero pedirle a mi hermana Mónica Castro que le dé lectura a Romanos capítulo 6, versículo 3. A mi hermana Sara Pluas que le dé lectura a 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13. Y a mi hermana Naira Manfales que le dé lectura a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Entonces, ¿qué es la unión con Cristo? La unión con Cristo es un vínculo espiritual inseparable. Amén. Es algo inseparable entre el creyente y Cristo. Y todo esto es el resultado del bautismo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 3, por favor.
6:3. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu, y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Amén. Todos los que hemos sido bautizados en su muerte. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, por favor. Amén, pastor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 27, por favor. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto nos está hablando de la unidad que nosotros tenemos con el Señor. Todos estos pasajes bíblicos nos ilustran esa unión y esto es un vínculo espiritual inseparable entre el creyente y Cristo. Y esto es el resultado precisamente de haber nosotros recibido el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Usted tiene que entender algo. Usted en el momento que aceptó a Cristo, usted se ligó a Él. Usted se ligó a Cristo, se vinculó con Él. Ahora nosotros somos ese templo, el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos una unión con el Señor que no lo puede romper nada. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Y perdón que el versículo bíblico lo puse de patas arriba, ¿no? Pero él está queriendo decir que, en otras palabras, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y es que esa unión es la causa de las bendiciones espirituales. Vamos a dar lectura a los siguientes pasajes bíblicos. Quiero pedirle a mi amada pastora Jenny Alarcón que le dé lectura al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. A mi hermano Adrián García que le dé lectura de Efesios, capítulo 2, versículo 20. A mi pastora Reina Plúas que le dé lectura a Juan, capítulo 15, versículo 4. A mi hermana Rosa Alvarado, Efesios capítulo 5, versículo 32. Y mi hermano Neider Ayala, Romanos capítulo 2, versículo 5. Entonces, esa unión que nosotros tenemos es la que causa esas bendiciones. Esas bendiciones espirituales que nadie entiende. Efesios capítulo 1, versículo 3. Por favor, denle lectura. Efesios 1, 3. Yo le doy lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea nuestro Señor, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Pero dice algo sumamente importante acá. Dice precisamente que esta bendición no es sencillamente aquí en la tierra. No estamos hablando solamente de las cosas que nosotros recibimos o experimentamos aquí en la tierra. Hay algo que en el momento que usted y yo nos unimos a Cristo, se forja en el cielo. Eso se llama bendiciones espirituales porque estamos en lugares celestiales. El salmista dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, si no me equivoco, él le dice, y me esconderás en lo secreto de tu morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama estar en la presencia del Señor, en las manos del Señor. Hay momentos en su vida y en la mía en las que el diablo va a buscarnos de una u otra forma cómo agredirnos o perjudicarnos, también podríamos decirlo.
pero podríamos decir asimismo que no puede encontrarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos tiene en lugares celestiales, sentados. Hay un descanso en nuestro interior. Usted anteriormente vivía siendo víctima de la opresión, de la depresión, de un montón de situaciones, pero ahora está en Cristo y siente paz. Todas esas cosas son bendiciones espirituales. Y esas bendiciones son ilustradas con otras metáforas bíblicas. Den lectura, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 20. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, mira lo que es. Nosotros no sencillamente estamos aquí, nada más un cuerpo aquí en la tierra y una conexión espiritual con Cristo en el cielo, porque es así como estamos. Nuestra carne está aquí caminando en la tierra, pero tenemos una conexión con el Dios de los cielos. Imagínense esa conexión, esa unidad que tenemos con Cristo, que hace que mientras estamos aquí, asimismo, estamos sentados en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Ahora dice que no solamente eso, sino que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el ángulo principal de este fundamento? Es Cristo. Y dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué maravilloso es lo que ocurre por causa de esa unidad. Hay un crecimiento, hay un cambio, hay una transformación. Juan capítulo 15, versículo 4, por favor. Juan capítulo 15, versículo 4. Yo le doy lectura entonces. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué importante es mantenernos en esta unión con Cristo, porque dice la Escritura que así como un fruto no puede crecer, mucho menos madurar, si está no puede crecer, porque hay frutos que sí maduran despegados del árbol, ¿no? Pero no podría crecer o llegar a su máximo potencial si está desligado del árbol, ¿no? Imagínense, usted piensa en una mata de banano, ¿no? Una mata de banano, ya una vez que salió el racimo, usted córtelo de la mata a ver si es que de allí el banano va a engrosar y por ende va a poder ser comestible. No va a poder hacer. O usted cuando ve un árbol que antes de dar fruto primeramente da una flor, tome la flor y llévela a su casa a ver si es que esta va a poder dar el fruto que espera. No. Jesús está diciendo lo mismo. Permanezcan en mí y yo en vosotros, porque así como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, así como este no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, vosotros tampoco si no permanecéis en mí. Efesios capítulo 5, versículo 32. Amén, pastor. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Continúen lo siguiente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Amén. Dice el apóstol Pablo que este misterio es grande. Y digo esto respecto de Cristo y la iglesia, viendo de la unidad, hablando de la unidad que hay, así como el hombre y la mujer dice, ya no serán una sola, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Es lo mismo que ocurre con nosotros cuando venimos a Cristo. Ya nosotros no somos independientes, nosotros nos volvemos también uno solo con el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 5, por favor. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos
todos miembros los unos de los otros. Amén. Imagínense, esta unión con Cristo nos lleva a considerarnos inclusive uno solo con el Señor. Nos consideramos nosotros ahora el cuerpo de Cristo. Y de la misma forma como nosotros necesitamos estar siempre unidos a Cristo, también necesitamos estar siempre unidos los unos a los otros. Porque el cuerpo no le puede decir al ojo, no te necesito. Ni el ojo le puede decir a los pies, no te necesito. Ni los pies le pueden decir a la mano, no te necesito. Por eso nos amamos unos a otros, porque al fin y al cabo somos el cuerpo de Cristo. Y todo necesario los unos de los otros. El siguiente punto es también la justificación, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el llamado del Señor, recibimos la regeneración, experimentamos también la conversión y también entendemos ahora que somos uno con el Señor. Y viene algo muy importante como es la justificación. Voy a pedirles que me ayuden a leer también estos pasajes bíblicos. Amén. Quiero pedirle a mi pastora Reina Plúa que le dé lectura al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3. A mi pastora Jenny Alarcón, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y también a mi pastora Graciela Velasco, que le dé lectura a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Entonces, ¿qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios declara justos aquellos a quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3, por favor. Amén, pastor, que el Señor nos bendiga. Nos dice así: os digo, no antes, si no os arrepentáis, todos pereceréis igualmente. Amén. Os digo, no antes, dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora Jenny. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ya debería tomar agua. Hechos 3:19 dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, la justificación es un decreto, llamémoslo así. Es un decreto de Dios que se ejecuta en su corte. Digamos que en el momento en el que yo vengo a Cristo, ilustrémoslo de esta forma. El maligno dice, no, ese no se merece la salvación. Ese hombre no merece la salvación. No puedes dejarlo entrar al reino de los cielos. Ese no se lo merece. Pero yo vengo a Cristo y mi juez dice ahora, pero lo único que él necesita para ser salvo ya cumplió con ese requisito, que es venir a Cristo. Entonces, yo como soy el juez, el soberano y el creador de todas las cosas, lo declaro a este hombre, a esta mujer, lo declaro libre. Y no solamente lo declaro libre, ahora lo declaro justo. No, eso es imposible, no puede ser, porque ha cometido muchas injusticias, ha cometido muchos pecados. El juez soberano dice, es justo. ¿Por qué? Porque sobre él está la sangre del justo, de Jesucristo de Nazaret. Es el acto por medio del cual Dios declara justos aquellos quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados. Por eso el apóstol Pedro dice que vengan a Cristo, arrepintiéndose y convirtiéndose. Porque al venir a Cristo, no es que vienes acá para detenerte sencillamente de todo lo que ha pasado. No. Ahora vienes a Cristo para que venga a tu vida tiempo de refrigerio,
para que venga un cambio, para que venga una transformación. Por eso dice, este acto es un acto en el cual parece algo absurdo, pero así es la justicia del Señor. Para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y que lo confiesan a Él como el Dios soberano. Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor. Amén, pastor. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Es sencillo. Es sencillo. Para ser justo, solamente hay que venir a los pies de Cristo. Esta justicia es totalmente diferente a la justicia terrenal. Y esta justicia es independiente de cualquier virtud o obra del hombre. Esto no es que yo vengo a Cristo y soy más justo que el otro porque yo no cometí esos pecados. No. A todos Dios nos justifica y todos somos justos delante de Dios. Ninguno es más justo que otro. Que no, es que yo nunca no me tomé ni un vaso de alcohol. Es que yo nunca cometí adulterio. Todos sencillamente somos justos delante de Dios, no por nuestra justicia, sino porque Dios nos ha justificado. Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Romanos 3, 20. ¿No? Vamos entonces. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mira lo que dice también Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué? Sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. O sea, no depende ya de las obras que cometa. No depende de eso las obras que haya cometido. Dios sencillamente lo hace justo por la sencilla y maravillosa razón de haber recibido a Cristo. Nuestras vidas son justificadas. El mundo podrá seguir catalogándote como quiera, a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque lastimosamente el mundo está bajo el poder del maligno, dice la Sagrada Escritura. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero usted, mi amado hermano y hermana, en esta tarde preciosa que estamos viendo soteriología, usted tiene que entender que usted fue llamado por Dios, fue regenerado por el Señor, fue convertido por el Señor. Usted tiene una unión con Cristo y eso, delante de Dios, usted es una persona justa. Amén. Vamos a seguir lecturando los pasajes bíblicos. Quiero pedirle a mi hermano David Arana que lea Colosenses capítulo 2, versículo 14. A mi hermana Lili Guerrero que lea Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. A mi hermana Sandra García que lea Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. A mi hermano John Navarrete que lea Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y a mi hermana Sandra Vergara que lea Romanos capítulo 3, versículo 26. ¿Amén? Entonces, esta justicia es algo que nosotros no nos la ganamos, no ha sido causa de nuestras obras, es una imputación. Así como fue imputado el pecado por medio de Adán cuando él pecó y pues lastimosamente a partir de allí todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Adán murió, se terminó su culpa, acá de ahí para allá cada uno de nosotros somos responsables de si hacemos o no lo bueno o lo malo, ¿no? Pero asimismo, como nos fue imputado el pecado, también nos es imputada la justicia. No nos la merecíamos, no nos la ganamos, pero por medio del sacrificio de Cristo cae sobre ti automáticamente la justicia del Señor. Dios a usted y a mí nos declara justos. Colosenses capítulo 2, versículo 14, por favor.
Colosenses 2:14. ¿Sí está ahí? Amén, amén. Amén. A ver. Dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Primera de Pedro 2:24, por favor. Amén. Amén. La bendita palabra del Señor dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Den lectura otra vez, por favor. No se entendió bien. Amén. La palabra del Señor la leemos nuevamente, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces, dice la Sagrada Escritura en primer lugar. En primer lugar, una vez que Cristo muere por cada uno de nosotros, dice la Escritura que se clavó allí el acta de todos nuestros pecados. Y a partir de ese momento, todo el que viene a Cristo, todo el que viene a Cristo es justificado. Ya no hay decreto en contra nuestra. Una vez que yo vengo a Cristo por ese sacrificio que Él hizo hace 2000 años en mi vida, por mi vida, se anula el acta de todo lo malo que yo había hecho. Eso se llama imputación de la justicia. Así como a Cristo le fueron imputados nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, en la cruz del Calvario, nosotros ahora recibimos la imputación de la justicia. Den lectura 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, por favor, hermano John. Amén. Amén. Allá. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. Dios le bendiga a todos. La palabra de nuestro Señor se la lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros por la imputación que fue sobre Cristo. Él no cometió pecado, pero el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Él lo venció en la cruz del Calvario, cumplió con la ley para que todos nosotros ahora podamos ser libres. Y una vez que venimos a él, se anula todo decreto que estaba emitido en contra nuestra. Recuerden que nosotros tenemos un acusador, que es el diablo. Amén. Y por esto, Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Den lectura a Romanos 3, versículo 26, por favor. Amén. Romanos 3, 26. Amén. Bendiciones. Romanos 26 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ese es el propósito. Dios, nosotros lo reconocemos como un Dios justo. No merecemos esa justicia, pero por causa de la justicia de Dios, no la nuestra, es la justicia de Dios, nosotros también somos justificados en Cristo Jesús. Amén. Ahora seguimos con el siguiente punto, que es la adopción.
¿Qué es la adopción? La adopción es la bendición espiritual mediante la cual Dios el Padre, cuando éramos hijos de desobediencia, dice el libro de Efesios capítulo 2, en el verso 2, y también el mismo capítulo dice que éramos hijos de ira. Recuerde que en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús se encuentra con este grupo de hombres que le dicen, nosotros descendencia de Abraham somos. Y Jesús le dice a cada uno de ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él son las que ustedes quieren hacer, porque si fuerais de Dios la obra del Señor, haríais, ¿no? Entonces, aunque éramos hijos de desobediencia, aunque éramos hijos de ira, estábamos preparados, en otras palabras, íbamos rumbo a recibir la ira del Señor por causa de nuestro pecado y porque habíamos, en otras palabras, hecho la voluntad del diablo y no la de Dios. A pesar de todo eso, nosotros recibimos la adopción y ahora el Señor nos declara a nosotros sus hijos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Juan capítulo 1, en el versículo 2, un pasaje bíblico que creo que aquí todos nosotros lo conocemos, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? A esto nos dio esa potestad, o sea, no solamente nos dio un nombre, sino que al convertirnos en hijos de Dios, también nosotros recibimos una herencia y asimismo recibimos responsabilidad juntamente también con autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 3, en el versículo 26, dice algo muy importante. Mire lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros hemos recibido ese grande y maravilloso regalo, el regalo de la adopción. Hijo de ira, hijo de desobediencia, hacíamos la voluntad del maligno, pero el amor de Dios nos llama ahora sus hijos. No lo merecíamos tampoco nada de estas cosas, porque soteriología es la doctrina de la salvación y nos hace entender que todo es hecho por la gracia del Señor, ¿no? Y ahora nosotros nos convertimos en sus hijos. Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Quiero pedirle a mi hermana Naya Manfales que lea Mateo capítulo 6, versículo 9, a mi hermano Pastor Hermes Sánchez que lea Romanos capítulo 8, versículo 15, a mi hermano Adrián García que lea Hebreos capítulo 12, versículo 10, a mi hermano David Arana que lea Efesios capítulo 1, versículo 11, y a mi pastora Reina Pluas que lea Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 9, por favor. Amén. Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. ¿Sigo? Sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Amén. no nos metas en tentación. Amén. Mas sí, hasta ahí estamos bien. Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Amén, amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 10, por favor.
Hebreos capítulo 12, versículo 10. ¿Quién le ayuda? Yo lo leo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, por favor. Amén, pastor. Nos dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, mire, ¿cuáles son esos beneficios que nosotros recibimos por medio de la adopción? Nosotros, en primer lugar, lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo, oren de esta forma, venga tu reino. Hay un reino preparado para nosotros. Ese reino es un lugar que nos está esperando y ha sido preparado desde la fundación del mundo para sus hijos. ¿Qué más recibimos nosotros? Recibimos nosotros herencia, recibimos nosotros ese espíritu de adopción. Nosotros recibimos asimismo esa santidad de parte del Señor. ¿Todo cómo? Por gracia, sencillamente. Nada de esto lo hemos logrado, ni tampoco nadie lo podrá lograr por sí mismo. Todo es hecho por la gracia del Señor. Amén. Y lo siguiente aquí, un punto muy importante como es la santificación. Le voy a pedir que me ayuden asimismo con la lectura de la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 32, mi pastora Graciela Velasco. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, mi pastora Sandra Vergara. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, mi hermana Mónica Castro. Amén. ¿Qué es la santificación? Es el acto por el cual Dios declara a un creyente como santo. Esta santificación es tanto posicional e instantánea, como condicional y progresiva. De lectura, por favor, a Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32, me dijo pastor, ¿no? Sí. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y dar herencia entre todos los santificados. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, mi pastora Sandra. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Muy bien, entonces, miren, la santificación es este acto por el cual Dios declara a un hombre, a un creyente, como alguien santo. Y esto en primer lugar es algo posicional. Cuando nosotros hablamos de una posición, es también parte de la soberanía de Dios. Dios dice ahora, no solamente en este juzgado, este hombre y esta mujer son libres, no solamente son justos, ahora también quiero declarar asimismo que sea reconocido como alguien santo. Pero ¿cómo va a ser si cometió tantas cosas? Hizo todo esto. Es la soberanía de Dios. Amén. Es la soberanía del Señor. Y en posición delante de Dios, cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios nos declara a nosotros santos. Es como el Señor nos declara a nosotros. Nos declara como personas santas. Y entonces nuestra posición es que delante de Dios
Usted viene a Cristo y se considera una persona santa por Dios. Ahora, también la santificación es algo condicional y progresivo. Den lectura, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amén. Amén. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu, y dice así mi pastor. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Entonces, miren lo que también nos enseña la Sagrada Escritura. Esta santificación, en primer lugar, Dios, usted viene a Cristo, es santo. El diablo, no importa lo que él diga, no importa lo que diga la gente, no importa su pasado. Usted, delante de Dios, se convierte en una persona santa. Pero también es algo progresivo. Y por eso es algo que tenemos nosotros que cuidar en nuestras vidas, ¿no? Recibimos una posición, recibimos un galardón, ¿no? Y ahora es algo que nosotros tenemos que cuidarlo, o sea, ahora nosotros tenemos que mantenernos santos, mantenernos de esa forma. Ya usted olvídese del pasado, olvídese de lo que ocurrió, olvídese de lo que pasó. Su condición actual es que Dios lo declara santo. Ahora mantengámonos de esa forma. Así como Dios es santo, vosotros también sois santos, dice el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Y es así que tenemos que andar nosotros por eso en obediencia. Y para eso necesitamos nosotros la ayuda del poder del Espíritu Santo. Es eso lo que es la santificación conocida como condicional o también progresiva. Algo que solamente se va a mantener y va a avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Usted no va a ser santo por sí solo. Amén. Usted no va a ser santo por sí mismo. Todo es por la gracia y la ayuda del Señor. Continuamos. Todos los santos de Dios batallan en esta vida contra la carne, el mundo, el diablo y el pecado. Y pueden experimentar la victoria por medio de la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu que habita en ellos. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Ahora bien, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 también nos dice a nosotros que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿No? Esta semana justamente hemos estado hablando dentro de lo que trabajamos dentro en el grupo entre semana acerca de la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde, pues no. Y como esencia, la salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios, algo que Dios no va a quitar. No se va a quitar la salvación. Imagínense, aún en la gran tribulación, la iglesia del Señor será levantada. Los justos irán a la presencia del Señor a la cena de las bodas del Cordero. Acá en la tierra queda un periodo conocido como la gran tribulación. Pero aún en ese momento no se acaba la esperanza de salvación. Aún hay salvación para los que se quedan. Aún hay esa esperanza para aquellos que se han quedado. Porque la salvación no desaparece, no se va a ir jamás, porque es un regalo de Dios. Todos nosotros no vamos a perder la salvación personalmente, porque Dios también ya nos la dio. Y por eso tenemos que cuidarla, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es un regalo. Amén. Porque es un regalo. Alguien me preguntó justamente hace poco, pastor, ¿y qué pecado usted consideraría que puede hacer que un creyente pierda su salvación? Y pues es clara la Sagrada Escritura, ¿no? Respecto a eso, y es que el apostatar de la fe es precisamente, ¿por qué? Porque yo dejo de creer y de hacer lo que Dios
me ha mostrado en su palabra y me desvío, como lo tocábamos en el grupo, como Himeneo y Fileto, se fueron prácticamente hacia otra parte, hablando inclusive de la salvación misma, de que ya los creyentes ya habían pasado todo este proceso, ¿no? Entonces, la salvación es un regalo del Señor, pero nosotros debemos de ocuparnos en mantenernos santos. El hecho de que Dios nos ha dado como regalo la salvación, el hecho de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo por gracia para poder nosotros vencer los deseos de la carne, eso no quiere decir que no tenemos nada que hacer. Amén. No quiere decir que nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Dios nos santifica a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios nos da a cada uno de nosotros ese dominio propio. Dios nos da también la disciplina y el poder santificador por medio de su palabra. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en mantenernos santos. No podemos nosotros desviarnos hacia las cosas de este mundo, mucho menos hacia el poder del pecado. Amén. Porque recuerde que tenemos una unidad con Cristo. Y así como Dios es santo, nosotros también tenemos que vivir una vida en santidad en toda nuestra manera de vivir. Lo siguiente, y es la seguridad. Escuche bien. Todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son, podríamos decir, liberados por el poder de Dios. Amén. Son libres por el poder de la sangre de Jesucristo. Amén. Espérenme un ratito. Amén. Entonces, todos los creyentes son liberados por ese poder y de esa manera están seguros en Cristo para siempre. Vamos a la lectura a Juan capítulo 5, en el versículo 24. Quiero pedirle a mi hermana Sandra García que le dé lectura a Juan capítulo 5, versículo 24. Quiero pedirle a mi hermana Wendy Calle que le dé lectura a Romanos capítulo 8, versículo 1. Quiero pedirle también a mi hermano Juan Gómez que le dé lectura a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Y también a mi hermano David Arana que le dé lectura a Judas capítulo 1, versículo 24. Amén. Por favor, denle lectura a Juan capítulo 5, versículo 24. Amén, hermano pastor. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Denle lectura, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Al trino Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por favor. Amén. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Amén. Por favor, libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Amén. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Entonces, entendamos algo acá. Me he cometido un error allí, no he completado esta parte. Todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios. De esa manera, están seguros en Cristo. Y los pasajes bíblicos que nosotros hemos leído justamente
nos enseñan aquello. Imagínense como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que vivir con esa seguridad. Usted no puede vivir con el pensamiento de que no sé qué podrá pasar con mi vida el día de mañana, como lo decía, creo que lo dije la semana pasada. Algunos inclusive dicen, no sé, pues dónde Dios me quiera poner. Usted tiene que sentirse seguro, porque usted tiene una unión con Cristo. Usted tiene una unión con Cristo. Usted ha sido llamado por Cristo. Usted ha sido justificado por Cristo. Usted ha sido santificado por Cristo. Usted tiene que tener esa seguridad, porque si usted deja de tener esa seguridad, lógicamente está incumpliendo con esta parte tan importante que es de no solamente arrepentirse, sino también de creer, o sea, de tener fe. Y tenemos que sentir esa seguridad que la Escritura nos da a nosotros, de que como hemos sido redimidos y hemos sido salvados, también nosotros somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por ese poder. Y de esa manera usted y yo estamos seguros en Cristo. Miren lo que dice Judas capítulo 1 versículo 24, ¿no? Dice, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Usted tenga esa seguridad, que mientras usted tenga esa unidad con Cristo, usted lo que le espera es el reino, los galardones, corona, la cena, momentos maravillosos. Amén. Ahora bien, el privilegio de los creyentes es precisamente el regocijo de tener esa certidumbre de su salvación. Tiene que el creyente regocijarse en la certidumbre de su salvación por medio del testimonio de la palabra de Dios, el cual con claridad nos prohíbe a nosotros también el uso de la libertad cristiana como una ocasión para vivir en pecado y en carnalidad. Mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, en el versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El mismo libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 13, dice también el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para pecar, ¿no? No usemos nosotros esa libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, nosotros tenemos la seguridad de la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que vamos a utilizar la libertad que Dios nos ha dado para hacer lo que querramos, para vivir en pecado, para vivir en la carne. Porque ya acepté a Cristo y porque la Escritura dice que delante de Él yo he sido justificado, he sido santificado, he sido redimido, pues ya yo puedo hacer lo que sea. No. Eso no es libertad. Eso es prácticamente volver a la esclavitud. Amén. La separación. Quiero pedirles que me ayuden con la lectura de la palabra del Señor. Mi hermana Lili Guerrero, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mi hermana Sara Plúas, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Mi hermano Adrián García, también el libro de Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1, mi pastor Hermes Sánchez, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y también mi hermano John Navarrete, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Amén. Entonces, la separación. A los creyentes Dios los llama a separarse del pecado.
de toda apostasía religiosa, de toda práctica mundana que va a ir en aumento a medida que nos acercamos a los últimos días. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, por favor. Amén, pastor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Amén. En cuanto a las cosas que me escribís, bueno lo sería el hombre no tocar mujer. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Siga hasta el versículo 5, por favor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A estos qué dice? Evita. Entonces, estamos hablando nosotros acerca de la separación. Toda la obra Dios la ha hecho. Llamarnos, predestinarnos, elegirnos, santificarnos, regenerarnos, justificarnos. Dios ha hecho toda la obra. Pero Dios también nos demanda a nosotros ahora a separarnos. Qué importante es que nosotros entendamos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y aunque quizás muchas personas en algún momento no estén de acuerdo con esto, el cristiano tiene que aprender a separarse del mundo. Ya no es de este mundo, ya no pertenece a este mundo, ya no camina como camina la gente de este mundo, ya no vive como vive la vida la gente de este mundo. Es llamado a ser diferente, a ser separado para con el Señor, a ser separado para Dios, para ser un ejemplo en todo. Por eso es que toda nuestra vida debe de ser un ejemplo para los demás. Porque aquel a quien usted le predique la palabra del Señor, esa persona lo va a tener a usted como un ejemplo. Y si no lo ve a usted separado, consagrado, buscando a Dios, pues esa persona difícilmente también lo va a hacer, porque usted va a ser su ejemplo. Y tenemos que aprender a separarnos. Y a los creyentes Dios los llama a separarse en primer lugar del pecado y segundo de toda apostasía religiosa y práctica mundana, que conforme el mundo va avanzando y nos acercamos al fin de los tiempos, esto va a continuar aumentando. Por eso nosotros tenemos que separarnos. Yo podría ser específico en muchísimas cosas, pero yo creo que usted allí sentado donde usted se encuentra en este momento escuchando esta clase, usted ya está identificando cosas de las que usted tiene que separarse, las cosas que usted tiene que dejar, las cosas que usted tiene que separarse para poder agradar al Señor. Amén. Es verdad que no vivimos para agradar a los hombres, pero también es muy cierto que nosotros tenemos que agradar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y lo siguiente, y el último punto, es la glorificación.
¿Y qué es la glorificación? Quiero pedirle, por favor, a mi amada pastora Sandra Vergara que le dé lectura al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Quiero pedirle también a mi hermana Wendy Calle que le dé lectura a Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Y también a mi hermano David Arana que le dé lectura a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Amén. ¿Qué es entonces la glorificación? Denle lectura, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Amén. Primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 21, por favor. Al trino Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gracias, pastor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Si usted nota, estos 16 puntos que hemos visto en estas dos clases, es algo progresivo. Todo tiene el mismo factor común, que es la salvación involucrada en todas estas cosas. Y lo último, precisamente, que involucra la salvación, es la glorificación, que es la transformación radical tanto del cuerpo como del alma, lo cual los perfecciona en santidad. Y por ese medio los hace aptos para la vida eterna, en la nueva tierra y en perfecta comunión con el Señor. Viene un momento glorioso para nuestras vidas, escúcheme bien, en el que todo quedará atrás. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, a la final trompeta. A la final trompeta. Y dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 17, dice que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la mayor esperanza de la iglesia, y es por lo que usted y yo debemos de mantenernos en santidad, en su presencia. Debemos de ser agradecidos con Dios, porque en realidad todo lo que nosotros hagamos para mantenernos lejos del pecado y la maldad, ¿sabe para qué sirve? Para también demostrar nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Todo es por gracia. Imagínense que el arrepentimiento es por gracia. La fe es por gracia. Y eso no lo es todo. Dios tiene preparado para nosotros una eternidad en la cual nosotros no solamente vamos a dejar de pasar todo lo que hemos vivido en esta tierra, sino que vamos a tener la perfecta comunión con Dios. ¿Por qué perfecta comunión con Dios? Porque lo veremos cara a cara, tal como es. Esa es la esperanza de la iglesia desde los tiempos de la iglesia primitiva, y no puede dejar de ser la esperanza de la iglesia hoy en día. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá quizá? Algo que quizá haya quedado... Pastor, haya quedado una pregunta. Bueno, en resumidas cuentas, la explicación que usted nos ha dado es excelente y se lo agradezco de antemano, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, en sus palabras textuales,
¿se pierde o no se pierde la salvación? La explicación usted ya no la ha dado, pero yo quiero escucharlo las palabras textuales suyas, como nuestro pastor. Amén. Esto ha sido un debate de siglos, ¿no? La salvación como tal no se pierde, pero si sinceramente, de acuerdo también a lo que nos dice la Escritura, usted ve las cartas al libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que el Señor le hace un llamado a las iglesias, hablándole inclusive por causa de la apostasía, hablándole de que los que vencieren, no, por ejemplo, no tendrán parte de la muerte segunda. ¿Qué es eso? La condenación. Quiere decir que si pueden haber creyentes, porque el Señor le da esa carta, ese aviso a la iglesia, a una iglesia cristiana, a alguien que ha creído, ¿no? Entonces, la salvación como tal no se pierde, pero si hay creyentes que pueden terminar perdiendo su salvación al apostatar de la fe. Bueno, le agradezco de todas maneras, amado pastor, pero como que me falta. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Yo, pastor, verá, cuando Jesús habla con Nicodemo, dice que somos renacidos por el Espíritu, hay que nacer de nuevo por el Espíritu y por el agua, ¿no? Yo, según a lo que he podido leer y a veces estudiar en mi propia cuenta, he podido entender de que el renacimiento, cuando se habla por el agua, es a través de la palabra del Señor, ¿no? Ese es el renacimiento. Que la palabra del Señor es el que nos da el renacimiento. Por ejemplo, en Santiago también se lee lo mismo. Se da a entender que cuando se habla del agua, es la palabra del Señor. Yo quiero saber si es que lo estoy entendiendo mal o no. Porque, por ejemplo, hablemos del ladrón que está crucificado al lado de Jesús, ¿no? La palabra del Señor dice que todos somos renacidos por medio de la palabra en obra del Espíritu Santo. Y el ladrón en ese momento siendo crucificado, incluso en Mateo también dice que él junto con el otro ladrón sí estaban diciéndole cosas feas a Jesús. Porque dice que mientras estaban siendo crucificados, los dos malhechores injuriaban, se burlaban de Jesús, estando crucificados. Pero de un momento a otro él logra creer. Según yo, por lo que puedo ver, él vio la verdad a través de las burlas de los demás. Por ejemplo, ¿se acuerdan que le gritaban, si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y cosas así. Este es el rey de los judíos, que gritaban cosas así. Y entonces, yo creo que él, por medio de esa palabra, que tal vez fue en burla, pero palabras que eran verdad, él logró ver la verdad a través de la obra del Espíritu Santo. Creo que por eso él pudo ser renacido en ese momento. Que incluso él, ¿cómo sabía que Jesús iba a volver? Porque incluso dice, cuando vuelvas en tu reino, ¿cómo sabía que Jesús iba a volver y está declarando de que Jesús iba a revivir, iba a resucitar? ¿Me entiende? Entonces, no es algo que él hubiera podido saber por simplemente naturaleza humana. Tiene que haber sido una obra del Espíritu Santo. Y yo creo que la palabra de Dios llegó a él por medio de las burlas. Porque las burlas, aunque eran burlas, las tiraban con burla, eran verdad. Estaban cargadas de verdad. O sea, entonces yo quiero saber si cuando Jesús le dice a Nicodemo que es renacir, que hay que nacer de nuevo por el Espíritu y por el agua, quiero saber si que el agua significa hablar de la palabra del Señor. Amén. Bueno, es importante entender que literalmente también la Escritura está hablando de el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es precisamente la manifestación pública de recibir a Cristo. En aquel tiempo no era como hoy en día nosotros hacemos el llamado, alguien que desea aceptar a Cristo y venían las multitudes hacia adelante, pasan las personas que no se han entregado a Cristo. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo la forma de aceptar tanto el mensaje de Juan como el mensaje de Jesús era precisamente por medio del bautismo. Y los hombres venían y se bautizaban.
Cuando Pedro predica también, la gente dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Porque se dieron cuenta que estaban errados. Y entonces Pedro les dice, bautícense cada uno de vosotros y serán perdonados todos vuestros pecados y vendrán a vuestra vida tiempos de refrigerio. Sin embargo, el caso del ladrón de la cruz, él mismo lo va manifestando, ¿no? Él conocía, él había escuchado de la palabra de Dios, porque él dice, este hombre era justo, este hombre era justo, y él, a la verdad, nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo, hemos cometido pecado, pero este hombre es un hombre justo, él no tiene los mismos pecados que tenemos nosotros. Y este hombre lógicamente debe haber escuchado, o si no lo escuchó directamente, lo escuchó por alguien más acerca del maestro. Pero simbólicamente también el bautismo en agua también representa la palabra del Señor. Es que mucha gente, muchísima gente que quizás no va a tener el tiempo para disfrutar la vida en Cristo, no lo va a tener, para bautizarse, para poder predicarle el evangelio a otras personas, pero al aceptar a Cristo en su corazón está aceptando su palabra y está recibiéndolo en ese momento, y el Espíritu Santo se encarga allí de hacer la regeneración y prepararlo pues para que pueda ir a la presencia del Señor. Entonces son esos dos puntos de vista que hay que ver allí, porque no solamente podemos espiritualizar las cosas, sino que también tenemos que tomar la parte literal de la Sagrada Escritura, ¿no? De que cuando Jesús le habla a Nicodemo, representa en primer lugar, representa eso, el bautismo en aguas, representa en primer lugar aquello. Ya espiritualmente hablando, también tomamos la palabra del Señor como el agua, ¿no? También la tomamos de esa forma. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más? Muy bien, entonces vamos a dar por terminado, ¿no? Vamos a dar por terminada esta clase y pues continuamos la próxima semana con este módulo en el cual estamos hablando de las doctrinas principales de la teología sistemática, ¿no? Que la estamos haciendo un discipulado. En realidad, cada una de estas doctrinas, como la soteriología, como antropología, martiología, serían necesarias para verlas a mayor profundidad, mínimo, unas 6 a 7 horas, pero creo que podemos entender los puntos principales y estudiando la escritura podemos entender las demás cosas, ¿no? Y me quedo con la pregunta de mi hermano John, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Pues la salvación no se pierde, pero hay creyentes que sí pueden perder la salvación también, ¿no? Algo que parece un poco trabalenguas, pero también es una realidad al mismo tiempo y que con la ayuda de Dios en algún momento lo vamos a... Podría decir que Dios sostiene en su voluntad que quiere sostener. Como dice también la palabra del Señor, que no hay quien le diga qué haces. Él hace su voluntad. Incluso también vemos cuando Pablo dice que diremos que entonces Dios es injusto porque a uno quiso y al otro no. No, no podemos decir eso. Él hace lo que quiere. Como él también dijo, ha hecho vasijas para honra y otras para deshonra. Todo eso es parte de la soberanía del Señor. Vamos a orar para dar por terminada esta clase. Quiero pedirle a mi pastora Sandra Vergara que me ayude en oración, por favor, para despedir este tiempo. Amén. Amén. Amén, mi amado pastor, de verdad. Gracias por esta enseñanza, de verdad, cada día el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría y mucho conocimiento para seguir en este tiempo especial. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar conectados, Señor, por medio de la tecnología, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, pastor, Señor. Y aún te damos gracias, Señor, por el pastor Marvin, Señor, que da de su enseñanza, de lo que tú le has dado, comparte con nosotros, Señor. Lo bendecimos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y que asimismo lo pongamos en práctica, Padre,
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y asimismo ponnos ese espíritu enseñable a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Esperando que la próxima semana nos podamos conectar nuevamente para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y aún más de tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya les envío la tarea y recuerden, tengan su cuadernito, tengan todas estas notas, porque tarde o temprano ustedes van a tener que enseñar todas estas cosas también en sus iglesias a alguien. Prepárense para que yo todavía tengo notas de cuando yo estudié mi primer seminario. Todavía tengo muchas notas de aquello que hoy en día, a pesar de que han pasado muchos años, continúo leyéndolas y recordando todo lo que he venido aprendiendo durante todo este tiempo, y pues todos somos alumnos y también todos un día vamos a ser maestros. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Amén, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones con todos los hermanos. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones con todos. Amén.